Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal-Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios Eliseo como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a sus criados: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, mis ojos vuelven todos, y tú los alimentas a su tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedarán satisfechos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, os exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean compasivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos y actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
Y en aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o al lago de Tiberíades. Lo seguían mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todos los que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron. Con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todas las obras del Señor están llenas de amor, dice el Salmo hoy. Nos hace reflexionar este Evangelio sobre la providencia. La providencia es el gobierno de Dios en todas las cosas, y es un gobierno amoroso el que hace el Señor, porque todo lo que ha salido de sus manos, Él lo quiere mantener con su sabio gobierno. Y la predestinación es el gobierno que Dios tiene sobre las criaturas racionales y angélicas para conducirlas hacia el fin último para el cual han sido creadas. La predestinación es parte de la providencia, es también el gobierno de Dios, pero para conducir a las criaturas al fin último. Las plantas no tienen un fin sobrenatural, los animales tampoco, nosotros sí. Y por eso la predestinación o la providencia en el gobierno, diríamos, de las criaturas racionales se expresa sobre todo mirando a lo sobrenatural como una predestinación. Este Evangelio es muy rico en ese contenido de providencia, porque se acercaba la Pascua y Jesucristo nuestro Señor quería darles o encomendarles mejor el gran mensaje que venía a traer para la humanidad, que era el pan de vida. En el pórtico del Evangelio de San Juan, capítulo 6, está esta multiplicación de los panes y de los peces que va a dar ocasión
además de alimentar a la multitud con su providencia, va a dar ocasión a que el Señor pudiera hablar del pan de vida, es decir, de la Eucaristía. Hoy el Evangelio evidentemente no trata sobre la Eucaristía, sino diríamos de este pórtico al capítulo 6 de San Juan, que es la multiplicación de los panes y de los peces. Y la situación es muy sencilla, están en el lago, allí cerquita del Tiberíades, muchísima gente lo sigue al Señor. Y ya es hora de retirarse. El Señor siente un poco de tristeza de largarlo sin comer y entonces muy bien sabe qué es lo que va a hacer, muy bien lo sabe. La providencia de Jesucristo, hecho Dios, hecho hombre, sabe muy bien lo que va a hacer, como dice el discurso acá, ¿no? Él sabe muy bien lo que va a hacer, pero pone a prueba a sus discípulos para ver realmente si ellos creen en Él. Y entonces se da este diálogo donde, viendo, dice Jesús, mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Y dice el texto, hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía qué es lo que iba a hacer. Dios providente sabe muy bien qué es lo que va a hacer. Felipe le responde, ni 200 denarios bastan para dar de comer a esta multitud. Quizás Felipe lo primero que piensa es en el dinero. Tal vez aquí encontramos la respuesta del orden temporal a las circunstancias de carencia de la humanidad. Pensamos que con el dinero se solucionan las cosas, ¿no? Con lo material solucionamos lo material y en parte es verdad, porque necesitamos también del trabajo y del dinero para poder mantenernos. Mas inmediatamente Andrés, un poco más contemplativo quizás, dice, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero inmediatamente, ¿qué es esto para tanta gente? Acá hay un poquito más de practicidad en el hermano Andrés, porque lleva algo ante el Señor, que son estos 5 panes y 2 pescados. Pues eso es suficiente para el Señor. Fíjense cómo la providencia va a actuar con los recursos humanos que le ponemos en medio. La providencia divina, que es, diríamos, la causa primera, recurre para accionar muchas veces a las causas segundas, es decir, a que nos movilicemos nosotros, y así actúa la Iglesia. Mientras que quizás Felipe responde un poquito más al orden temporal, temática monetaria que quiere solucionar el hambre del mundo, Andrés es más práctico y quizás responde acá al espíritu de la Iglesia, movilizarse con algo, pero ese algo, claro, es muy pobre para solucionar el hambre del mundo y la situación de tantísimos. Más el Señor, con ese poquito que le traemos, sabe hacer muchos milagros, y así ha pasado siempre con los auxilios que la Iglesia ha destinado en Cáritas y en tantos otros lugares para solucionar las problemáticas del hambre en la situación del mundo. Es siempre poco, pero eso poco el Señor lo va multiplicando, va proveyendo sobre las necesidades de los demás. Él quiere actuar por las causas segundas. No es que Él haga todo. El Señor permite con su providencia que le traigan estos elementos y con esos elementos los va multiplicando. Lejos estamos
de aquella interpretación racionalista de este pasaje de la Escritura, donde dicen que el milagro en realidad fue la solidaridad. Cada uno sacó de su mochila lo que tenía y lo compartieron. ¿Dónde se ha visto una interpretación así? Negando toda posibilidad del milagro, y sin embargo eso muchas veces se dice que el milagro estuvo en el compartir. No estuvo en el compartir. En el compartir, claro, Jesús sí compartió y distribuyó, pero tenemos que precisar que el texto acá habla verdaderamente de un milagro prodigioso que tiene su antecedente en de la primera lectura de Eliseo, donde da de comer con 20 panes a 100 hombres. Aquí con 5 panes y 2 peces. La distancia es mayor, todavía la proporción es mayor. Da de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que imagínense la cantidad que eran. Y Jesús distribuye a los apóstoles, hace sentar en la hierba, y de allí los apóstoles parece que con sus canastos se les multiplica, y el Señor sigue multiplicando y sigue haciendo que fluya los panes y los peces. Y como es la providencia divina que da en sobreabundancia y no mezquinamente, Dios da en sobreabundancia. Eso lo tenemos a lo largo de la Escritura. Aquel que da de comer a los pájaros, aquel que viste a los lirios, dice por allí hermosamente: busquemos el reino de los cielos, todo lo demás se da por añadidura. Aquello que dice que dan el pasto a los hombres, a los ganados, y el alimento a la cría de cuervo que graznan, Salmo 147. Y tenemos aquello que dice San Pablo en la 2 Corintios, maravillosamente: aquel que provee de la semilla al sembrador, da pan a aquel que tiene hambre. Así actúa la providencia, actúa de manera singular, de manera prodigiosa, porque Él cuida a aquellos que Él ha creado. Así se maneja todo el cosmos. Nosotros vivimos de una equivocación bastante manipulada a partir del siglo XVIII en adelante, donde pareciera que la naturaleza se maneja por sí misma, que todo está tan organizado en el plan atmosférico y todas las cosas viven por sí mismas, que no tiene nada que ver Dios con la creación. Y no es así. Dios ha creado todo cuanto que ha creado, ha dado leyes naturales, físicas, químicas, a todo lo que es el orden creado, pero Dios está actuando continuamente sobre ese orden creado, con su presencia, con su potencia, y de alguna manera quiere habitar en todo ese orden creado. Dios es providente en cada cosa. Cuando una semillita brota, allí está Dios. Cuando un árbol da su flor y su fruto para alimento, allí está Dios. Dios está en las cosas inclusive, no solo buenas, manteniendo el ser a las cosas, sino es providente aún en las cosas malas indirectamente, no porque quiera las cosas malas. No las quiera ni las desea, pero las permite por mayores bienes, de tal manera entonces que podemos decir que Dios es providente en las cosas grandes como en las cosas pequeñas, y aún podríamos referir en las malas, porque no las esquiva las cosas malas, sino que también las permite por mayores bienes. Por eso no podemos decir que ¿dónde estaba Dios cuando sucedió un accidente? ¿Dónde está Dios cuando se murió mi papá? ¿Dónde está Dios cuando se murió mi hijo?
Dios está en todas las cosas, proveyendo. Lo que pasa es que tenemos que saber leer la providencia divina, porque es un Padre bueno que ama a sus hijos y Él sabe lo que conviene a cada uno. Muchas veces ordenando las cosas hacia el bien, muchas veces permitiendo las pruebas como medicina para nuestras vidas, como quien permite como médico divino las pruebas para después sanar. Dios siempre es providente. Entonces decíamos que nuestro siglo es un siglo donde miramos las cosas y las soluciones humanas a la manera de Felipe. Con el dinero creemos que todo se soluciona. ¡Qué poderoso patrón es don dinero!, ¿no? Sí, es verdad que se solucionan muchas cosas con el dinero, pero no se solucionan muchas otras. Es necesario, sí, trabajar, es necesario saber que necesitamos del sustento cotidiano a través del ejercicio continuo de nuestro trabajo, pero es también muy necesario tener mucha confianza en la providencia, confianza total en la providencia, en las cosas buenas y en las pruebas, en los tiempos buenos y en los tiempos de pandemia. No podemos poner o cifrar toda nuestra confianza en la razón del hombre o en la vacuna. Tenemos que cifrar nuestra confianza en la divina providencia que todo lo ve y que, como todo lo ve, quiere el bien para sus hijos. Y si alguien parte, es porque el médico divino así lo ha deseado o así lo ha permitido. Entonces, vivimos en ese ámbito de la providencia divina, allí nos movemos. Este singular milagro que el Señor hace con la multiplicación de los panes y de los peces, podríamos decir, es un signo maravilloso de su providencia y de su amor. Él bien sabía lo que iba a hacer, pone en prueba a los seres humanos. Él bien sabe lo que tiene que hacer con la humanidad, no está distraído de ningún tiempo, de ninguna época. Dios sabe las situaciones de nuestras familias, Dios sabe totalmente la situación particular de cada uno. Parece que duerme como en la barca, pero Dios está. Entonces esa confianza tenemos que tenerla siempre. Y decía, milagro de providencia para alimento material, va a ponernos en la línea de la gran enseñanza que sí quiso el Señor, el gran milagro del pan multiplicado providencialmente para la predestinación de los hijos. Aquí tenemos el pan de la providencia. En el pan eucarístico, pan de vida, tenemos el pan de los predestinados, porque ese pan es para aquellos que han sido elegidos de antemano para conocerlo, para alimentarse de Él y saber que si nos alimentamos bien, tendremos la participación de grandes beneficios, sobrados beneficios. Dice en el pan providencial que sobró tanto que juntaron 12 canastas. ¿Se imaginan lo que significa en el pan de los predestinados, el pan que da la vida eterna, lo sobrante, lo magnífico que será para los hijos de Dios predestinados, la sobreabundancia de los dones de Dios? El pan de la providencia es algo que alimenta el cuerpo. El pan de vida es algo que nos nutre íntimamente, nos nutre como ciudadanos del cielo. De allí que la Iglesia ve en esta portada
diríamos, del sermón eucarístico de San Juan, una especie de ocasión para que el Señor, sacerdote eterno, nos predique la más alta predicación que puede hacer del don máximo para los predestinados, el pan de vida, y sobra en abundancia siempre.